A lo largo de la historia, la humanidad ha enfrentado numerosas enfermedades devastadoras. Desde los albores de nuestra especie, virus y bacterias han evolucionado junto a nosotros, a veces en una danza mortal. Hoy exploraremos algunas de las enfermedades más letales que han asolado a la humanidad, dejando una huella imborrable en nuestro pasado y presente. Acompáñenme en un viaje a través del tiempo y los continentes, mientras descubrimos cómo estas enfermedades se propagaron, el impacto que tuvieron en las poblaciones y las lecciones que podemos aprender de ellas. Desde la peste negra que diezmó Europa hasta la pandemia del COVID-19 que aún enfrentamos, estas historias son un recordatorio aleccionador de nuestra propia vulnerabilidad. Prepárense para adentrarse en un mundo microscópico de patógenos mortales, donde la lucha por la supervivencia se libra a nivel celular. Imaginen un mundo sin antibióticos, donde un simple rasguño puede ser mortal. Así era la vida en la Europa del siglo XIV, cuando la peste negra, una forma de peste bubónica, llegó desde Oriente a través de las rutas comerciales. Transmitida por las pulgas que viajaban en las ratas, la enfermedad se propagó como un incendio forestal por ciudades y pueblos. Los síntomas eran terribles: fiebre alta, escalofríos, ganglios linfáticos inflamados y dolorosos llamados bubones, y una muerte agonizante en cuestión de días. La gente estaba aterrorizada, recurriendo a remedios inútiles y buscando culpables en la brujería o la ira divina. Las calles, antes llenas de vida, estaban ahora repletas de cadáveres. Los médicos, cubiertos de pies a cabeza con máscaras con pico de pájaro, llenas de hierbas aromáticas, eran impotentes para detener la enfermedad. La peste negra se cobró la vida de aproximadamente un tercio de la población europea, dejando una cicatriz imborrable en la psique del continente. La viruela, una enfermedad viral altamente contagiosa, dejó su marca en la historia durante siglos. Desde la antigüedad hasta el siglo XX, causó millones de muertes y dejó a muchos otros con cicatrices permanentes. Su llegada a las Américas con los conquistadores europeos en el siglo XVI tuvo un impacto devastador en las poblaciones indígenas, diezmando comunidades enteras. La viruela se caracteriza por fiebre alta, erupciones cutáneas dolorosas que se convertían en pústulas llenas de líquido y a menudo dejaban cicatrices profundas. La tasa de mortalidad era asombrosa, llegando al 30% en algunos brotes. Afortunadamente, la historia de la viruela también es una historia de triunfo científico. La creación de la primera vacuna por Edward Jenner en 1796 marcó un punto de inflexión en la lucha contra la enfermedad. Gracias a campañas de vacunación masivas a lo largo del siglo XX, la viruela se convirtió en la primera enfermedad humana en ser erradicada en 1980. En 1918, mientras el mundo se recuperaba de la Primera Guerra Mundial, una nueva amenaza invisible emergió: la gripe española. Esta pandemia de influenza, inusualmente mortal, se propagó como la pólvora por todo el mundo, infectando a un tercio de la población global. La gripe española no discriminaba, atacando a jóvenes y viejos, ricos y pobres. Los síntomas eran brutales: fiebre alta, tos, dolor muscular intenso y, en los casos más graves, neumonía que ahogaba los pulmones. Los hospitales se vieron desbordados, incapaces de hacer frente al número de pacientes. En un mundo aún no familiarizado con los antibióticos ni las vacunas contra la gripe, las medidas de salud pública como el aislamiento y la cuarentena fueron las únicas armas disponibles. La pandemia finalmente disminuyó en 1920, pero no sin antes cobrar la vida de al menos 50 millones de personas, más que la propia guerra. En la década de 1980, una nueva enfermedad misteriosa comenzó a aparecer en comunidades de todo el mundo. El VIH-Sida, como se le conoció, se propagó rápidamente, causando alarma e incertidumbre. El virus, que ataca al sistema inmunitario, dejaba a las personas vulnerables a infecciones oportunistas que normalmente no serían mortales. El estigma y la discriminación se cebaron con la comunidad LGBTQ+, donde la enfermedad se identificó por primera vez. La falta de información y el miedo contribuyeron a la rápida propagación del virus, especialmente en países con recursos limitados. A medida que la comunidad científica se apresuraba a comprender el VIH-Sida, se lograron avances en el tratamiento y la prevención. Los medicamentos antirretrovirales
aunque inicialmente costosos y con efectos secundarios, revolucionaron la vida de las personas con VIH, permitiéndoles vivir vidas más largas y saludables. A finales de 2019, un nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, emergió en Wuhan, China, desencadenando una pandemia mundial. El COVID-19, la enfermedad causada por el virus, se propagó rápidamente por todo el mundo, paralizando la vida cotidiana y poniendo de relieve la interconexión de nuestro mundo globalizado. Los síntomas del COVID-19 variaban ampliamente, desde casos leves similares a un resfriado común hasta enfermedades graves que requerían hospitalización e incluso la muerte. Los sistemas de salud de todo el mundo se vieron desbordados, luchando por hacer frente a la afluencia de pacientes y la escasez de recursos. La pandemia provocó cierres sin precedentes, restricciones de viaje y un cambio masivo hacia el trabajo y el aprendizaje remotos. A medida que los científicos trabajaban incansablemente para desarrollar vacunas y tratamientos, la información errónea y la desinformación se propagaron como la pólvora, sembrando la desconfianza y la división. Estas enfermedades, desde la peste negra hasta el COVID-19, nos recuerdan la fragilidad de la vida y la importancia de la ciencia y la medicina en la lucha contra las pandemias. Cada brote ha puesto a prueba nuestra resiliencia, desafiándonos a adaptarnos y a unirnos como comunidad global. A medida que avanzamos, debemos recordar las lecciones aprendidas de estas pandemias pasadas. La inversión continua en investigación médica, la importancia de la salud pública y la necesidad de una cooperación internacional son esenciales para mitigar las amenazas futuras. Mantente informado, cuida de tu salud y recuerda que todos tenemos un papel que desempeñar en la protección de nuestra comunidad global.